Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 para ver este tema impresionante y maravilloso de la palabra de Dios. Génesis capítulo 12. Con este tema le estoy leyendo su herencia. ¿Sabían ustedes que le estoy leyendo la herencia a ustedes? Con este tema yo les estoy leyendo la herencia que ustedes tienen. Y esa herencia incluye lo mejor de Dios. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2, así dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jehová o Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Te damos gracias, Padre, por tu amor, tu bondad, gracias por tu misericordia. Hoy declaramos espíritu de revelación, de sabiduría sobre nuestras vidas. Declaramos que somos terrenos fértiles para recibir esta semilla de tu palabra, y declaramos que no regresa vacía, sino que hace y será prosperada para lo que fue enviada. Tu palabra, Señor, es lo único que necesitamos aquí en la tierra para vivir una vida abundante. Gracias por este pacto de bendición, por ese pacto de sangre en Cristo Jesús. Gracias porque la abundancia nos pertenece, Señor, porque tú estás en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, gracias, Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos honra y adoración. Declaramos, Espíritu Santo, que tú estás aquí enseñándonos, instruyéndonos. Gracias, Señor. Gracias por tu unción y tu poder. Amén. Muy bien, Pacto de Bendición es una serie, es la serie más importante, ahora sí lo voy a decir, más importante del Evangelio de Dios. En Génesis 12, en versículo 2, Dios le predica a Abraham el Evangelio y le dice: haré de ti, Génesis 12:2, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y tú serás bendición. Yo le conté el caso de unos judíos, ¿verdad?, que creen en este pacto, que creen en que Abraham es su padre, que creen ellos que vienen del linaje de Sem, que creen ellos que Abraham le dio Dios la promesa de abundancia a él y a las naciones, que ellos reciben la abundancia de la bendición, y ellos entienden que la bendición es un poder creativo que Dios les da para vivir una vida abundante en la tierra, que la bendición representa abundancia, que no representa enfermedad, que la bendición representa lo más grande que Dios ha dado, y ellos le llaman a Abraham su padre. ¿Sabía usted que le llaman padre? Reconociendo que vienen de esa descendencia que merece y le corresponde la abundancia en prosperidad económica, abundancia en salud, abundancia de largura de años y de días. Entonces, esto es lo mejor que puede haber de Dios, y luego lo confirma en Cristo Jesús. Dice: envío a mi hijo para que él sea la simiente de Abraham, por la cual las naciones reciban esta abundancia. Y si usted está en Cristo, usted es descendiente de Abraham. Gálatas capítulo 3, así lo dice: usted es descendiente de Abraham, linaje de Abraham. Entonces, dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré. ¿Sí sabía que Abraham alcanzó la bendición en su época? ¿Sabía usted que la alcanzó? Te bendeciré, se cumplió. Mire, vamos a Génesis 24. Génesis 24, donde Dios le dijo: te bendeciré. Cuando Dios le dijo: te bendeciré, llegamos a Génesis 24, cuando Abraham andaba buscando esposa para su hijo. Era Abraham ya viejo, dice, pero no dice viejo achacoso, ¿verdad?, ni viejo enfermo. Era Abraham viejo. Y luego dice: y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham ¿en qué? Lo había bendecido en todo.
Dios había bendecido a Abraham ¿en qué? ¿Y todo qué representa? ¿Estaba enfermo Abraham? Eso no es bendición. ¿Estaba pobre Abraham? No, porque lo bendijo él. Todo. Se cumplió en Abraham lo que Dios le prometió. Yo te bendeciré a Abraham, y se cumplió en Abraham. Engrandeceré tu nombre Abraham, y se cumplió en Abraham. Porque todo el mundo conoce a Abraham, y en la época era un hombre de renombre Abraham. Cuando fue con el rey, no sé si era el rey egipcio o otro rey por ahí no sé si era el de Babilonia, por ahí no recuerdo. Pero llega Abraham y ya lo conoce el rey, sabe quién es Abraham. Abraham era un hombre de renombre. ¿Sabe por qué lo conocían a Abraham? Porque Dios estaba con él. Porque no era una persona que digan, mira, imagínense que Abraham lo hubieran conocido. Abraham lo conocemos porque le dio el primer cáncer en la tierra. El primer cáncer que cayó aquí en la tierra le cayó a Abraham, y por eso es muy conocido. No, las personas no son conocidos porque se mueren de una enfermedad. ¿Me entienden? A eso la gente ni se acuerda de ellos. Los hombres reconocidos son aquellos que han tenido abundancia en todas las cosas. Imagínense los que creen que tienen que ser pobres. No entienden este pacto. Hermano, entre más pobre, más le agrado a Dios. Olvídese de eso. Es una vil mentira de Satanás metida en la iglesia. O los que creen que tienen que estar enfermos para agradar a Dios, o tienen que estar enfermos porque es una prueba de Dios. No conocen el pacto que Dios le dio a Abraham. ¿O lo conocerán? Dígame usted. Y hay mucho líder hablando de esto. Es que esa enfermedad es para la gloria de Dios. San Juan capítulo 9 o 5 por ahí. Como dicen que aquel que estaba ciego de nacimiento fue para la gloria de Dios la enfermedad. No puede ser la enfermedad para glorificar a Dios. Dice que la mujer de Lucas capítulo 13 que estaba encorvada y que no se podía enderezar y que tenía un espíritu de enfermedad y que era hija de Abraham, dijo Jesucristo, esa mujer había estado encorvada, había estado atada por Satanás durante 18 años. Entonces la enfermedad no viene de Dios. ¿Cómo que va a glorificar a Dios? Al contrario, glorifican a Satanás. ¿Sabe una cosa? Una vez a una persona yo le dije, la enfermedad no viene de Dios. La enfermedad viene de Satanás, el diablo. Y me dice él, no glorifiques a Satanás, me dice. ¿Cómo que la enfermedad viene de Satanás? Le estás atribuyendo algo que le corresponde a Dios. ¿Será eso? Si lo bendijo en todo Abraham y duró más de 170 años, ¿por qué nos estamos muriendo antes de tiempo en esta época? Porque no conocemos este pacto. Hay un caso en San Juan capítulo, mire, vamos a San Juan de una vez, para que vea que no se glorifica a Dios. Ese texto bíblico se ha tomado y es uno de los fundamentos o argumentos que vamos a derribar en San Juan capítulo 9. Vamos a ver después de esta serie, vamos a ver una serie que se llama Argumentos en contra de la palabra de Dios. Y nosotros los vamos a derribar, vamos a quitarlos. Argumentos que se han dado por falta de conocimiento, por ignorancia, como usted le quiera llamar, porque me lo retransmitió un líder y eso se retransmitió a nuestras generaciones. Y dicen ellos que una enfermedad es para glorificar a Dios. Entonces, alguien le dio cáncer, pues ese cáncer se lo mandó Dios con la finalidad de sanarlo y que el mundo pueda ver en una campaña que Dios lo va a restaurar. Imagínense Dios enviando enfermedades para luego darse a conocer Él. Es lo que ellos creen o entienden. Dice, glorifican a Dios, ¿por qué? Porque Dios le envía la enfermedad y luego Dios lo sana en una campaña, para que el mundo pueda ver que Dios lo sanó. No hay necesidad de que Dios envíe enfermedades, para eso está el diablo, para que me entienda. Dios no tiene tiempo de enviar enfermedades, es más, Él se dedica a sanar, está sanando en todos los lugares del mundo. Como el día de ayer Dios sanó a muchísimas personas. Eso fue Dios, deshaciendo la obra de Satanás. San Juan capítulo 9, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Estamos de acuerdo que era ciego desde que nació, ¿verdad? Nacería ciego el Señor, nacería ciego porque Dios le puso ese cieguito dentro del vientre de su mamá. Ahorita lo vamos a ver.
Y le preguntaron sus discípulos entonces a Jesús, en este caso, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjese, ¿quién pecó, él o sus padres? Muy buena pregunta, ¿verdad? Una pregunta muy capciosa, para que me entienda. Entonces, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y terminan el versículo y cierran la Biblia. No es que pecó este ni sus padres, sino para que él, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A simple vista, si usted no lee lo demás, se va a quedar con la ignorancia, en creer que este nació ciego no porque pecaron sus padres ni él, sino porque Dios se quería glorificar, en primer lugar porque le envió la enfermedad, y segundo porque Dios se quería glorificar en sanarlo. Regularmente se entiende que Dios le envió la enfermedad para Dios mismo poder sanarlo y glorificarse Dios mismo. Pero si usted lee corridito, en el griego no existen versículos solamente en las traducciones que hay, existen los versículos. En los manuscritos que están en griego, el Nuevo Testamento, no existen versículos. Si lo leemos continuamente, dice, versículo 3, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras de él, que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que soy en el mundo, luz del mundo soy. Luego dice que escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó en los ojos del ciego. Muy bien. Si usted lee corrido, dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario a mí hacer las obras de Dios. Estaba diciendo Jesús en pocas palabras que no necesariamente tenía que ver con un pecado del ser humano para que alguien naciera ciego. Y segundo, para que las obras de Dios se manifiesten en él, le era necesario hacerlo libre de esa ceguera. Es decir, para que las obras de Dios se manifestaran en el ciego, era necesario que Jesús echara fuera el espíritu de ceguera, ¿me entiende? Era necesario que Jesús lo sanara. ¿Para qué? Las obras de Dios se manifestaran en ese ciego. Ahora, no es que haya pecado él o sus padres, no significa que no haya habido una maldición generacional. No es que haya pecado él o sus padres, no significa que Satanás no haya tomado algo en la vida de este ciego. Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y aún bajo la ley, el que dominaba y predominaba, y lo hemos visto muchas veces aquí en este lugar, hemos enseñado, que era Satanás a quien le entregó la autoridad Adán. ¿La autoridad de qué? De un reinado sobre la tierra. La autoridad en que, mire, vamos a Romanos, no necesariamente era porque había pecado él, sino era porque Satanás estaba dominando este planeta, para que me entienda. Dice, versículo 14, Romanos 5, 14, pues, dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, ¿verdad? Aún en los que no pecaron. Fíjense bien, ¿quién reinó? La muerte, ¿desde cuándo? Desde el pecado de Adán, para que me entienda, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo reinó? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué significa hasta Moisés? Hasta la ley mosaica. ¿Hasta cuándo duró la ley mosaica? Hasta que Cristo vino a la tierra. Inclusive Cristo cumplió la ley, ¿sí sabía usted? Dice que Él cumplió la ley. Cristo anduvo inclusive bajo la ley. Ya que Él muere y resucita, entonces vivimos en el nuevo pacto, Nuevo Testamento. Entonces dice, no obstante, es el versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Aún en quién reinó? Aún en los que no pecaron. ¿Me entiende? Si reinó la muerte en los que no pecaron, significa que Satanás tenía la autoridad para que naciera ciego ese niño, ¿me entiende?
Y si se va a Hebreos capítulo 2, mire, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Jesucristo, dice, Él también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre. Jesucristo vino y se encarnó, pues para que me entienda. ¿Para qué se encarnó Jesucristo? Para destruir por medio de su muerte al que tenía que el imperio, el reinado de qué, de la muerte. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? Era Satanás. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no cree lo que está escrito? O arrancamos la hoja. Podemos arrancar la hoja para que usted se quede en ignorancia. Podemos arrancar la hoja y decir, bueno, no era Satanás el que reinó. Como un mensaje subliminal yo les puedo decir, era Diosito el que lo tenía enfermito y el que permitió que naciera cieguito. Entonces arrancamos esta hoja, que es la 1503 de mi Biblia. Pero no la arranco, ¿por qué? Porque creo que es verdad. Porque el Espíritu de Dios le reveló al apóstol Pablo que el que tenía el imperio de la muerte era ¿quién? Satanás, el diablo. Pero dice, aún en quienes, en los que no pecaron. Por eso si usted lee San Juan capítulo 9 nuevamente, se va a dar cuenta que no era que el cieguito tenía que ser glorificado, o iba a glorificar a Dios el estar ciego. No, el estar ciego no glorifica a Dios. San Juan capítulo 9, versículo 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? La muerte reina aún en los que no pecan, no importa, ¿verdad? Estaba reinando la muerte en esa época. Dice, no es que pecó ni sus padres, hasta ahí déjenlo. No es que pecó ni sus padres, o sea, no, la enfermedad de ese cieguito no dependía del pecado de sus padres o de él, dependía de que estaba reinando la muerte. Satanás tenía el imperio de la muerte. Satanás tenía el imperio de la enfermedad, Satanás tenía el imperio de las plagas, Satanás tenía el imperio de muchas cosas de destrucción, ¿me entiende? Porque él dominaba la tierra, porque Adán le entregó esa autoridad. Y luego dice, hasta ahí lo dejamos, no es que pecó y sus padres, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Eh? Sino es porque Satanás reinaba, pues, para que me entienda. Y ya continuamos con lo siguiente que dijo Jesús. Dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Es decir, para que la obra de Dios de sanidad, de un milagro se diera en ese cieguito, le era necesario a Jesús hacer esa obra, sanar a ese enfermo ciego. ¿Está captando? No es que pecó él ni sus padres, era que Satanás le envió eso, estaba reinando Satanás. El Señor lo dijo en San Juan 8:44. El diablo es homicida desde el principio. El Señor mismo lo dijo. El Señor dijo en Lucas capítulo 13, aquella mujer encorvada que había estado atada por Satanás durante 18 años con una enfermedad. ¿Ustedes creen que él se iba a contradecir en San Juan capítulo 9? No. Entonces muchos dicen, la enfermedad es para la gloria de Dios. Entonces no entienden el pacto que Dios le dio a Abraham. Ahora vamos a regresar a Génesis, donde nos quedamos. Génesis 24, ¿está entendiendo por qué dicen que la enfermedad es para la gloria de Dios? Ese es el texto bíblico que utilizan. Nunca utilizaron Lucas capítulo 13, donde dice que después de que la mujer encorvada sanó, dice que glorificaban a Dios. Es decir, a Dios se glorifica cuando sana el enfermo, no cuando está enfermo la persona. A Dios se glorifica cuando sana el enfermo, no cuando se enferma el sano. Pero muchos tienen al revés, volteado, para que me entiendan. Muchos tienen volteado ese concepto y hacen de la luz tinieblas, en lugar de hacer de la luz, darle el reconocimiento a la luz, lo que corresponde a la luz. Dice San Juan capítulo 1, versículos 5 al 9, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Ni una tiniebla no podemos echarle la culpa a Dios de lo malo que sucede aquí en la tierra. Pero hermano, un pastor me dijo que la enfermedad era para la gloria de Dios. Con todo respeto, se lo dijo en su ignorancia. Influenciado por Satanás el diablo, aunque tenía cara de ángel el pastor. Aunque se le veían casi las alas y una luz en la parte de atrás.
Estaba influenciado por Satanás, el diablo. No puede alguien que hable por el Espíritu de Dios, no puede llamar anatema a Jesús. Dijo el apóstol Juan, ¿verdad? No podemos llamar anatema a Jesús. No podemos llamar maldito a Jesús. No podemos decir que la maldición viene de Jesús. Es lo mismo. Si alguien dice que la maldición viene de Jesús, que la maldición viene de Dios, entonces no está hablando por el Espíritu de Dios, dijo el apóstol Juan. ¿Está entendiendo? Y no es que ese pastor no sea salvo, no es que ese líder no es que no ame a Dios, sí lo ama, pero él retransmite lo que le dijo el de arriba. ¿Me entiende? Por eso se ha retransmitido la ignorancia. Así como se retransmite la verdad de la palabra, también la ignorancia se retransmite a sus hijos. Si usted le dice a su hijo, hijo, pórtate bien porque si no Diosito te va a castigar. Ese concepto de ignorancia se retransmite en el hijo le va a decir a su nieto, a su bisnieto, y se va retransmitiendo esa mentira. Pero aquí estamos para que usted conozca la verdad y esta verdad lo haga libre. Génesis capítulo, nos quedamos en el 24, versículo 1. Y usted entienda que si usted es de este linaje, mire, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Qué significa bendecido? Que había tenido abundancia ¿en qué? En todo. ¿Le faltaría salud a Abraham? No. ¿Le faltaría dinero a Abraham? No. ¿Está captando? Todo lo contrario a Job. Job, muchos dicen que era contemporáneo a Abraham. Sin embargo, Job, Dios lo había bendecido a Job. Pero Job no empezó a hablar el pacto de bendición. A lo mejor porque no lo conocía. No podemos echarle la culpa a Job, pues no podemos, a lo mejor era ignorante en la palabra del pacto de bendición. Pero Job habló todo lo contrario que Abraham. Abraham, en lugar de decir, maldito sea mi hijo, ¿habrán pecado mis hijos? ¿Haré sacrificio de cordero por si mis hijos habrán pecado? Eso no lo decía Abraham. Abraham era listo en ese sentido. Abraham bendijo a Isaac, retransmitió la abundancia en Isaac. Nunca dijo, Isaac, te maldigo. Isaac, ¿habrás pecado? Isaac, ¿hiciste eso? Isaac, ¿pecaste acaso? ¿Sacrificaré un animalito por si habrás pecado, Isaac? No, ni siquiera tenía ese temor Abraham. Al contrario, bendijo a Isaac, retransmitió la bendición, la abundancia en todas las cosas a su hijo Isaac. Y usted lo va a ver que Isaac lo hizo con Jacob. Y usted lo va a ver que Jacob lo hizo con sus hijos también. ¿Está entendiendo? Entonces Jehová había bendecido a Abraham ¿en qué? En todo, ¿estamos de acuerdo? El siervo, en el 24:35 dice que envió a su siervo para que encontrara una esposa para su hijo Isaac. Entonces, envía a su siervo y eso suceden algunos acontecimientos por ahí, buscando a la familia de Abraham, al hermano de Abraham, hermano de Sara, por ahí, estaba buscando a la familiar, ¿para qué? Para desposar a Abraham con una hija de ellos. Dice, entonces el siervo comunicándose con esta familia, en el versículo 35, dice, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, hablando de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, fíjense, se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Abraham le dio todo cuanto tiene ¿a quién? A Isaac. ¿Qué le dio? Y lo más importante, la bendición. Si sabía que intentó bendecir a Ismael también, porque también intentó bendecirlo Abraham. Tampoco fue gacho decir, Ismael, vete por un tubo, no. Pero toda la bendición principal recae en Isaac. Luego dice, Jehová había bendecido mucho a mi amo, y él se había engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata, oro, siervos y siervas, camellos, asnos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía bienes este hombre llamado Abraham. Lo bendijo en todo. El siervo de Abraham reconocía que la bendición estaba sobre su amo Abraham.
¿Entiende? Pero no nada más esta promesa es para Abraham. Mire, vamos a Romanos capítulo 4, no es para Abraham nada más. ¿Ya comenzó usted a bendecir a sus hijos? ¿Ya impuso la mano sobre sus hijos y le dijo, yo te retransmito la bendición de mi padre Abraham sobre ti, que eres mi descendencia? ¿Ya lo hizo? Pues no sea lento para ello, hágalo. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 14. Del 13 vamos a leer. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero ¿de qué? Del mundo. Sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pero la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme ¿para quién? Para toda su descendencia. ¿Cuál descendencia? ¿Cuál linaje? ¿La descendencia de quién? ¿De qué hombre? De Abraham, está hablando de Abraham. Para que la promesa, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, es decir, para los que israelitas, para que me entiendan, no solamente para ellos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. ¿Lo puede decir? Sino que la promesa es para mí también, porque soy descendiente de Abraham, el cual es padre también mío. Por eso usted ve a los israelitas muy bendecidos. Usted tiene que imitar lo que su padre Abraham hizo. Hebreos capítulo 6. Abraham fue rico y recibió la riqueza en su tiempo. Yo te bendeciré, Abraham, y se manifestó en la época de Abraham. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Hebreos 6, 17. ¿Ya? ¿Ya lo tiene? Hebreos 6, 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Qué quiso Dios mostrar? Abundantemente no, más abundantemente quiero mostrarle a ustedes, a los que están sentados aquí en este lugar, en este momento. Dios quiso mostrar más abundantemente a ustedes, mostrar más abundante a los herederos de la promesa. Usted es el heredero de la promesa, ¿sabía? Usted es el linaje de Abraham, esa promesa viene de ustedes. Quiso mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa que, luego dice, la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué significa inmutabilidad? Que no cambia su palabra, que no cambia la palabra que él dio. El consejo está hablando de su palabra. Él dio una palabra y dijo, Abraham, te bendeciré a ti y a tu descendencia, tú serás bendición de naciones. Las naciones tendrán abundancia en ti, Abraham. Entonces dice que Dios queriendo mostrar a nosotros, diga a mí, Dios queriéndome mostrar a mí, más abundantemente a mí, dice que soy heredero de esa promesa, que su palabra no cambia. Dice, para que por dos cosas que son incambiables, dice el 18, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido. Pero antes de eso dice, mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, pero dice que interpuso juramento, es decir, Dios juró por sí mismo que a ustedes no les iba a fallar. Dios juró por sí mismo que la promesa de herencia no nada más era para Abraham, sino era para todos nosotros, pero era para mí y era para usted. ¿Me entiende? Dios juró por sí mismo de que Él no iba a fallar en bendecirlo. Pero en un pacto, resulta que en un pacto es entre dos personas. Hay un pacto entre dos personas. Y el pacto Dios lo cumple siempre y nosotros tenemos que cumplir la parte que nos corresponde del pacto.
Lo que le leí en Romanos capítulo 4, versículo 13, era que es por fe para que sea por gracia. Es decir, usted tiene que ejercer algo que se llama fe para que obtenga la abundancia de lo que le prometió a Abraham. Porque si usted no ejerce fe, no va a haber nada de esa abundancia, no va a haber nada del pacto. ¿Me está entendiendo? Usted no lo va a ver, pero si usted ejerce fe, lo va a ver. Va a haber salud en su cuerpo. Y le digo esto, mire, yo dije, esta serie en el nombre de Jesús, se lo dije el domingo pasado o el antepasado, no recuerdo, esta serie me va a traer salud divina a mi cuerpo. ¿Y qué cree que pasó esta semana? Satanás me quiso engañar con una enfermedad que me había dado hace algún tiempo que se llamaba fiebre tifo. ¿Y qué cree que pasó en esa semana? Empecé a palpar los síntomas de la fiebre tifo cuando dije que esta serie me traía salud divina. Es decir, en la época de Abraham, yo te bendeciría a Abraham en el capítulo 12, pero en el 13, 14 por ahí, el capítulo 15, dice que hubo hambre en la tierra. Satanás llega queriendo meter una mentira de que no es cierto, que Dios le iba a dar abundancia a Abraham. Igual a mí, yo recibí ese pacto de bendición y dije, voy a vivir en salud divina en el nombre de Jesús. Yo en lo personal, no lo recomiendo a los que van iniciando, pero yo en lo personal decidí no tomar pastillas, no tomar medicina, y dije, no, en el nombre de Jesús yo soy sano. Vino ese engaño de Satanás queriéndome decir, ¿dónde está tu pacto de bendición? A ver, ahí está la fiebre tifo de nuevo. Fíjese, pastor, que también a mí me pasó lo mismo, de eso del cáncer de piel. Yo tenía ya tiempo que... Pero después de escuchar esta serie, Ahora, esta semana pasada, perfecto. yo sentí otra vez los ardores en mi cara, y yo pues estaba, pero como dice usted, dije, no es verdad. No es verdad. Entonces Y ya tenía tiempo que no sentía nada. Exacto. Entonces, mire, yo les comento esto, ¿por qué? Porque Satanás en la época de Abraham trajo una época de hambre. Significa que le está diciendo a Abraham, Abraham, ¿dónde está tu abundancia? ¿Dónde está tu Dios que te prometió esa abundancia? ¿Dónde está tu Dios si los síntomas dicen que no es cierto, que la bendición te corresponde? Y me empezaron los síntomas. Y dije, yo no voy a tomar ni una pastilla, ni para temperatura, ni para nada, ni para infección. Solamente voy a declarar y desatar y creer que ese pacto de bendición lo tengo. Que mi cuerpo tiene que responder al pacto de bendición. Y comencé todos los días a declarar la palabra. Y dije, ese pacto es mío, la abundancia es mía. Mi cuerpo tiene que reaccionar a la bendición porque es parte, la salud divina es parte de la bendición. Largura de años y de días declaro en mi cuerpo. Mi cuerpo responde a su palabra porque la palabra es medicina. En el nombre de Jesús me declaro sano por sus llagas. No acepto la enfermedad porque viene de una maldición de Satanás. Por lo tanto no me corresponde. Empecé a hablar eso toda la semana. Y el día de ayer amanecí perfectamente bien. Y el día de hoy, tiénteme, hermana. No, pues está bien, temperatura. Está más calientita usted en su mano. ¿Cuál fiebre tifo? No existe. Era Satanás queriéndome decir, ¿dónde está tu pacto? Pero yo me afirmé en su palabra, no desmayé, sino que di gloria a Dios, diciendo, ese pacto es mío. Mire, hay una serie, mire, Hebreos capítulo 6, mire. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas incambiables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dice, tengamos un fortísimo consuelo en que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, ya hay una esperanza de un pacto, pero yo debo aferrarme, para que me entienda, a esa promesa. Si usted no se aferra a la promesa que le dio Dios a Abraham, no va a tener manifiesto en usted lo que Dios le prometió a Abraham. Acuérdese que no nada más era para Abraham la bendición en todas las cosas, sino la bendición era para ustedes también. Sí leyeron que también es para los herederos de Abraham, para la descendencia de Abraham, ¿verdad? Si recuerdan que lo leímos en Romanos capítulo 4. Es para ustedes esa herencia. Luego, fíjense,
Es importante que usted entienda eso. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que estás mostrando hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Usted tiene que mostrar la misma actitud, no nada más cuando está sano. Las personas se sienten bien, sanitos, tienen dinero en la billetera, vámonos a dar la vuelta, vámonos a un viaje a Puerto Vallarta, etcétera. Y andan felices porque tienen dinero y tienen salud. Pero cuando viene el problema, la enfermedad, la circunstancia difícil, entonces estamos tristes. Digo, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Pero ahora que estoy escuchando esta serie, ya no me va a pasar en el nombre de Jesús. Digo, yo era de los que me deprimía con cualquier cosa, ¿me entiende? Pero estoy poniendo en primer lugar su palabra, dice Kenneth Copeland. Usted ponga en primer lugar la palabra de Dios. Y le recomiendo, mire, recuérdenme Kenneth Copeland ahorita. Usted debe mostrar la misma solicitud, no nada más cuando está bien, sino al contrario, cuando está en crisis, cuando está en la situación complicada, cuando Satanás lo quiere destruir a usted con una enfermedad, usted debe mostrar la misma actitud. La misma actitud, ¿por qué? Si usted siente su cuerpo enfermo, usted no debe reaccionar diferente. Ay, pues yo creo que el pacto no funciona, yo creo que no es cierto eso de la vida abundante, yo creo que no es cierto que por su llaga fuimos sanos, pues me siento enfermo, yo creo que así me voy a morir, pues no es cierto eso del pacto, a lo mejor es mentira lo que me están hablando allá enfrente, pues a lo mejor no funciona, yo creo que no es para mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y como dice el hermano Stanley Black, ña. Me gusta cuando dicen así. Me gusta cuando dice así. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted debe permanecer igual como cuando lo esté escuchando aquí, como cuando se siente bien, la misma solicitud. ¿A poco cree que a mí, porque me empezó la temperatura, empezaron los síntomas de la fiebre, que venía de Satanás, ¿a poco cree que eso me amedrentó? No, dije, ya no me voy a sentir triste ni desconsolado, ahora voy a actuar hablando su palabra. Y en 4 días que hablé su palabra, la fiebre se fue, los síntomas se fueron, desaparecieron. Me acaba de suceder esta semana. ¿Entiende? Pero yo ya entendí este pacto. No me pertenece, no debo recibir lo que viene de Satanás, el diablo. Y luego dice Hebreos capítulo 6, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma actitud o solicitud. Usted debe mostrar la misma actitud. Por eso yo le dije cuando iniciamos este 2015, escuche palabra en su casa, tenemos videos por internet, aquí los tenemos en audio, tráigase su memoria, su iPod, su teléfono, le grabamos, escuche, porque eso es lo que, esa sustancia que se llama fe va a expulsarla por su boca, va a expulsar lo que es la palabra y no se va a dejar vencer por cualquier circunstancia. Y luego dice, muestre la misma actitud o solicitud, a fin de que no se hagan perezosos, dice el versículo 12. Vamos a leer versículo 12, ¿no? ¿Ya está en el 12? Hebreos 6:12. A fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia o constancia heredan las promesas. ¿Por qué? Yo no me debo hacer perezoso, sino un imitador de Abraham. Porque Abraham, a través de la fe y la paciencia o constancia, porque Abraham fue constante, Dios aún le cambia el nombre para que Abraham fuera constante en bendecir a su descendencia. Es decir, Abraham, ahora eres padre de multitudes. Y luego cuando tu mujer te hable te va a decir Abraham, significa que eres padre de multitudes. Es decir, Abraham escuchaba su nombre, que era padre de multitudes, y no desfalleció en la fe al considerar el cuerpo de él que estaba como casi muerto, dice en Romanos capítulo 4 también. Entonces debemos de imitar a nuestro padre Abraham. Usted lo ha imitado, ha comenzado a imitarlo, comience a imitarlo, comience a actuar como Abraham. Entonces va a ser bendecido cuando cumpla sus 120 años y usted ya se quiera ir al cielo, va a decir, gracias a Dios ya tengo salud, tengo mis hijos, nietos, bisnietos, he sido prosperado en todo, tengo empresas, tengo bienes y riquezas, no me falta nada. Entonces ya me voy al cielo ahora sí. Hay un hombre
los judíos son muy estrictos en imitar a su padre Abraham, ¿sabía? Los judíos son muy estrictos en ese sentido. Hay un hombre llamado Leonardo Farcas. Esto lo escuché de un hermano chileno de Palabra de Fe, un hermano chileno. De Palabra de Fe, él estaba hablando de Alonso, ¿cómo dije? Leonardo Farcas. ¿Quién es Leonardo Farcas? Dice él que fue una reunión de Leonardo Farcas. Este hombre, Leonardo Farcas, dice, su familia alcanzó una buena condición económica, debido a que Farcas llegó a ser propietario de varias compañías mineras menores, Minería del Carmen, Minería del Hierro, empresario del vidrio y socio mayoritario de la pesquera Río Huasco. Estoy hablando allá del país chileno, de Chile. En la década de 1980, a la edad de 20 años, viajó a Estados Unidos para trabajar como músico. Era piano bar este hombre, en clubes nocturnos. Hizo carrera en el mundo del espectáculo, en Las Vegas, en Miami. Y él llegó a ser conocido como el hombre orquesta. Compartió escenarios con artistas como Tom Jones, etcétera, Julio Iglesias. Y este hombre, el suegro de él se casó con una norteamericana, el suegro de él era multimillonario. ¿Pero usted cree que él heredó los millones de su suegro multimillonario? El suegro le dijo, ahora tú vas a mantener a tu esposa, te casaste con mi hija, ahora a ver cómo le haces. Y este hombre, en una conferencia en Chile, en Viña del Mar, dice el hermano de Palabra de Fe, de una iglesia de Palabra de Fe en Chile, que él fue a esa reunión de empresarios, y que lo que estaba hablando este hombre, Farcas, empresario, multimillonario, él tiene también minas de diamantes también, minería en diamantes. Dice que lo que le estaba enseñando a los empresarios para ser exitosos y que les fuera bien aquí en la tierra era el diezmar. Le está enseñando a diezmar a empresarios. Este hombre es millonario, multimillonario, porque él no toma el diezmo de sus ganancias ni de sus utilidades. Este hombre toma el diezmo de su facturación, de sus ventas, no de sus utilidades. Y sus socios, varios socios se han retirado de él. ¿Sabe por qué? Porque le dice socio, oye, diezma de lo tuyo, no diezmes de lo mío. Y muchos socios se van, pero a este hombre no le importa el diezma de lo que ingresa, de lo que factura este hombre diezma. Este hombre, ¿cómo se llama? Farcas, pero el nombre, Leonardo Farcas, ¿sí? Leonardo Farcas. Él diezma de sus ingresos facturados. Y eso estaba enseñando en una conferencia para empresarios. Les estaba enseñando que a través del diezmo venía la bendición. Pero este hombre es judío. Este hombre, para variar, es judío. Para variar, cree que viene de la descendencia de Abraham. Para variar, él actúa como su padre Abraham, es decir, diezma, porque Abraham diezmó. Él también diezma. Entonces, cuando hablamos de diezmo, va más allá decir, ay, el pastor me quiere quitar mi 10%, no. Cuando usted diezma, es más, es incorrecto como se enseña el diezmo en las iglesias cristianas, ¿sabe usted? Porque a muchos le dicen, si no diezmas te vas a ir al infierno. Nadie se va a ir al infierno por no diezmar. Nadie va a perder su salvación por no diezmar. Olvídese de eso. Te vas a ir al infierno si no diezmas, eso no es cierto. 7 jóvenes que fueron al infierno dicen que había pastores que no diezmaban, no es cierto eso. Nadie se va a ir al infierno por eso, ¿me entiende? Pero lo que representa el diezmo va más allá de decir, lo doy de lo que mucho que Dios me ha dado, va mucho más allá de ello. El diezmo representa reconocer que el pacto de bendición que Dios le prometió a Abraham es para mí. Y si me dice Hebreos 6 que yo debo ser imitador de aquellos que por la fe y la paciencia obtuvieron la promesa,